Muy buenas noches, mis queridos amigos y amigas. Bienvenido al canal La Voz en el Desierto para Antonio Pizarro. Estamos contentos nuevamente que nos podamos encontrar para analizar juntos la palabra de Dios. El tema de hoy día se llama, mis queridos hermanos, los 7 niveles de la Torre de Babel. La verdad que la Biblia, la palabra del Señor, dice de que los hombres comenzaron a construir una torre que llegara a los cielos. Aunque no terminaron esa torre, la dejaron muy avanzada, pero el proyecto no se acabó, a pesar que el Señor confundió los lenguajes. Porque después la cultura sumeria, la cultura siria y babilónica construyeron torres de Babel, por llamarlo así. Se llaman sigurats, se llaman. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor y después vamos a ver qué los que han encontrado la arqueología. Porque esas torres las construyeron con 7 niveles. Vamos a estudiar, va a ser muy interesante el tema de hoy día con la ayuda de Dios. El libro de Génesis, capítulo 10, versículo 8, vamos a ver quién es el que trabaja en la construcción de Babel. ¿Quién es el líder? Génesis capítulo 10, versículo 8 dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Después del diluvio, Nimrod se transforma en un líder. Y dice la escritura, este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Y en idioma hebreo significa el gran cierto, se oponía a Dios. En oposición a Dios, al Dios verdadero. Porque debemos saber en qué consistía esta empresa que él comienza. Y dice que Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, Babel. La primera construcción que él comienza a hacer en su reino es Babel. Nimrod, hermano, como han descubierto en la mitología babilónica y sumeria, él se transforma en el primer dios. Cuando muere Nimrod, según la mitología babilónica, él se transforma en el dios Sol. Amirabi, su esposa, se transforma en la diosa Luna cuando muere. Y ellos tienen un hijo que no fue hijo tampoco de Nimrod, sino que cuando él muere, mis queridos hermanos, Amirabi dice que vino Nimrod, transformado en dios Sol, tuvo relaciones con ella y nace Tammuz. Vemos nosotros que eso es lo que dice la mitología. Pero ahora vamos a ver lo que dice la palabra de Dios y vamos a analizar en qué consistía estas torres, estos figuras. Génesis capítulo 11, versículo 1 dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua, una misma palabra. Dice, mi queridos hermanos, que este momento, antes que se rebelaran contra Dios, había un solo lenguaje. Y había el mismo concepto de un solo Dios, un solo conocimiento de Dios. Pero de alguna manera Nimrod, en oponerse a Dios, comienza a oscurecer él el conocimiento que tenían del Dios creador y el que había traído el diluvio. Versículo 2 dice, y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Comenzaron a buscar un lugar, en lo que nosotros hoy día conocemos como Irak, Mesopotamia. Después se empezó a llamar como el tercer imperio mundial, Babilonia. Pero entonces Nimrod en el comienzo encuentra esta tierra en el Sinar y se establecen allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos, cosámoslos con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Los figurados, queridos hermanos, eran hechos de adobe. Como dice acá, cosían ladrillos y comenzaron a edificar esta torre escalonada que tenía, según dice la arqueología, con otras torres de Babel que se construyeron, tenían 7 niveles escalonadas de adobe. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, miren lo que dijeron acá, edifiquemos una ciudad. Esta ciudad es una de las más antiguas, según lo que dice acá la escritura de Nimrod. Babel, que con el tiempo se agregó la palabra Babilonia, que fue símbolo de confusión, porque allí el Señor confundió las lenguas. Una torre. Querían hacerse una torre cuya cúspide llega al cielo. Hagamos, dice, un nombre. Si fuéramos, dice, esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Hagámonos un nombre.
Esta palabra acá que si hicieron un nombre, es la misma palabra hebrea que se utiliza cuando dice la palabra de Dios, que los gigantes eran hombres de renombre, en Génesis capítulo 6. Pero esta palabra se utiliza en lo malo. Ellos querían hacerse famosos en oponerse a Dios, dejar de adorar a Dios y comenzar a adorar los dioses. ¿Qué es lo que han encontrado los arqueólogos en una figura, una torre de Babel que se construyó, por llamarla así, como más o menos unos 1400 años antes del Señor Jesucristo? Ellos se dieron cuenta, mis queridos amigos, que las construían con 7 niveles. Los figurat o esta torre de Babel era considerada la morada de los dioses. Pero ¿qué dioses se adoraban ahí? En primer lugar, cada escalón, mis queridos hermanos, estaba dedicado a un planeta y ellos lo transformaron en un dios, porque además practicaban ellos la astrología. El día, mis queridos hermanos, el primer escalón, llamámoslo así, el más alto, el número 7, está dedicado al día domingo, conocido como la adoración del sol, la adoración al sol, porque cada nivel estaba dedicado a un planeta. Después el sexto, mis queridos amigos, nos encontramos, ¿cierto?, dedicado al Sol. Después el otro era dedicado a Saturno. El otro, ¿cierto?, después vamos retrocediendo a Venus, Júpiter, así Mercurio, Marte y la Luna. Vemos que aquí comienza como a nacer, mis queridos hermanos, la idea de una semana. Aquí en la Torre de Babel nosotros encontramos el mismo concepto, porque esta morada de los dioses, el último piso se construía un templo. Se construía un templo y ahí se adoraba el dios Sol. Vemos nosotros que es un atentado contra Dios del Creador, porque aquí como que se altera la semana. Porque ellos en el día séptimo pusieron el sol, correspondiendo al día domingo. Es como que aquí ellos fabricaron la semana, pero contra la voluntad del Señor. Porque Dios había dicho claramente, la palabra de Dios se fue transmitiendo de manera oral, sabían que el séptimo día era el sábado, pero aquí pusieron como el séptimo nivel una semana de planeta, mis queridos hermanos, cambiándole el nombre a los días que Dios puso, porque Dios puso el día primero, segundo, y al único que le puso nombre fue al Sabbat, que corresponde a nuestro sábado. Aunque la palabra sábado significa Saturno, sino que si le lleváramos al español tendría que ser Sabbat, descanso, mis queridos hermanos. Así que vemos que eso era dedicado. Ahora era dedicado, además de un planeta, a un color y a un metal. También cada nivel, cada planeta era representado, mis queridos hermanos, por un metal. El oro, la plata, y así los mismos metales que aparecen en el libro de Daniel. ¿Saben ustedes? La cabeza de oro, después venían la plata, el bronce, el hierro, el barro y la tierra. De la misma manera. ¿Por qué? Porque aquí, hermanos, con lo que era considerado en estas figuras como una morada de los dioses, también se relacionó a los dioses con metal. Por eso nosotros cuando escuchamos hablar acerca del oro, por ejemplo, cuando dice en el Antiguo Testamento que no debían usarse aro y cosas, no era simplemente en ese tiempo, hablando de ese tiempo, estaba relacionado con un dios, en ese tiempo. El oro con el dios Sol, la plata con la diosa Luna. Y así todos los metales están relacionados con un dios y con un planeta. Así que nosotros vemos, mis queridos hermanos, que esta empresa, vemos nosotros que ellos fabricaron sus propios dioses, comenzaron a adorar a los planetas. Y después, ya por ejemplo, el nivel número 1, que está dedicado a la tierra, al hierro y la piedra, porque ellos adoraron ahí todos los metales, está dedicado a las deidades que eran terrestres, las que se veían acá en la tierra. Por eso empezó a adorar la vegetación, los peces y tantas cosas. Así que vemos nosotros, hermanos, esta es la razón por la cual el Señor no le gustó, porque estaban alterando, era un atentado contra la semana de la creación, poniendo al día sábado como día del Señor. Ellos fabricaron acá sus propios dioses, sus propios planetas y su propia semana, la adoración principal al Dios. Por eso dice el versículo 5, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Dios se dio cuenta muy bien, hermano, por qué la estaban construyendo. Además que Dios había dicho claramente que Él nunca más iba a destruir la tierra por un diluvio. Además que ellos estaban fabricando su propia también medio de salvación. Ahora lo interesante es que en estas torres de Babel no era para una vida pública. Se consideraba que ahí era la morada de los dioses. Y los únicos que pueden entrar ahí era el sumo sacerdote y los sumos sacerdotes.
Por eso el Señor desciende. Dijo Jehová, descendió Jehová para ver, dice, la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos, dice, estos tienen un solo lenguaje. Ya han comenzado, dice, la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Nada los iba a hacer desistir. Estaban empeñados, mis queridos hermanos, a adorar a los planetas, a los metales y a las deidades de la naturaleza de la tierra. Ahora pues, descendamos, confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y de allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Todo reino dividido, dijo Jesús, no puede permanecer en pie. Por eso Dios dividió acá para que la fuerza de la apostasía fuera, mis queridos hermanos, de menos importancia. Ahora ellos, como tenían un concepto de adorar a Dios, se fueron, esparcieron y fueron formando los países, se fueron expandiendo a todos los países. Por eso no es raro, mis queridos hermanos, que todas las culturas adoraban el sol. Todas las culturas adoraron una diosa. ¿Por qué adoraban una diosa, mis queridos hermanos? Porque acá, recuerden ustedes que Nimrod se transforma en dios sol, Amirabi se transforma con el tiempo en una diosa, y Tammuz se considera el hijo, y ahí se forma la trinidad babilónica. Pero el dios Marduk fue adorado en las diferentes culturas con diferentes nombres. Marduk, los cananeos, mis queridos hermanos, como Baal, después los griegos como Zeus, y también la esposa de Nimrod también fue adorada con diferentes nombres. Con la diosa de la vegetación Acera, Artamis y tantas otras diosas, ¿cierto? Diana, todos se fueron, ¿cierto? Se fue produciendo, se fue extendiendo, y Tammuz se transforma en un anticristo, porque es una representación del Señor Jesucristo. Interesante, hermano, que hoy día yo conversaba esta semana con unos hermanos que el diablo pareciera que sabía que, bueno, de hecho, el diablo sabía que Jesucristo iba a nacer de una virgen, porque él estuvo ahí en el Edén. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor los llama? Y el diablo escuchó cuando dijo Dios que mediante, pondré enemistad entre ti y la mujer, y su simiente, y la simiente suya. Y el diablo escuchó que Cristo iba a venir no por una intervención sexual, sino iba a venir por una mujer. Porque en la Biblia, mis queridos hermanos, se atribuye el engendrar a los hombres, no a una mujer. Por eso si nosotros leímos la generación del Señor Jesucristo, dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y así todos fueron engendrando el hijo primogénito. Pero acá, en la profecía de Génesis 15, dice que el Mesías va a venir por una mujer. No se le atribuye, mis queridos hermanos, el engendrar a un ser humano, porque Cristo nace mediante el Espíritu Santo de Dios. Pero el diablo lo escuchó. Por eso el diablo se adelantó. Por eso nosotros vemos hoy día que Amirabi queda embarazada sin haber como un acto, ¿cierto?, de un dios, y llegan a ser Tammuz, que es una representación del Señor Jesucristo. Y lo mismo esto va sucediendo en diferentes culturas. Aparece una mujer que milagrosamente queda embarazada sin tener relaciones sexuales. Y muchos historiadores por eso piensan que el cristianismo es una copia del paganismo, pero no es así. El diablo escuchó, por eso el diablo comenzó a imitar al Señor Jesucristo. Por eso en Génesis 3:15 es bien claro. Dice que iba a venir una descendencia de la mujer, el diablo lo escuchó, pero el diablo también iba a tener un anticristo. Y esta es una imitación, un falso Cristo, una imitación del Señor Jesucristo. Muy buen hermanito, ¿cierto? Bueno, y deseo que les haya gustado este tema, ¿cierto? Los 7 niveles de la Torre de Babel, cada uno dedicado a un planeta, a un día de la semana y a un metal. La morada de los dioses. Nosotros sabemos muy bien que la morada de Dios está en los cielos, ¿cierto? No estaba acá en la tierra. Es una apostasía, es una rebelión contra la semana de la creación de Dios, contra el día sábado y la adoración de Dios. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos, es mi deseo y oración. Suscríbanse al canal, compartan nuestros temas con otras personas, y vamos a hacer una oración. ¿Qué les parece a ustedes para que Dios nos bendiga? Nos abra el entendimiento. Vamos a cerrar los ojitos. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos la gracia, Señor, de entender mediante tu Espíritu Santo tu palabra. Bueno, te damos gracias también, Señor, a los hombres que la dan sabiduría, a los arqueólogos que han descubierto, van removiendo piedra
para poder que podamos entender un poquito el pasado también, Señor. Sobre todo para apoyar tu palabra y ver que la Torre de Babel era una abierta rebelión contra ti, Señor. Te damos las gracias, Señor. Tú bendices a los hermanos que escuchan el canal, Señor. Haz que tu obra se active, Señor. Surja en medio de estos tiempos. Hazla, Señor, que resucite y que tu palabra encuentre un corazón dispuesto para recibirla. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Nos vemos, Dios hermanos. Que Dios los bendiga.